Y estamos acá con Juan Olmedo. Juan Olmedo es gerente general de aduanas, licenciado en Ciencias Contables y Administrativas, docente en la Universidad Nacional de Asunción y desde el 2009 es profesor de posgrado en Contabilidad y Auditoría. Así que sabe mucho Juan Olmedo y además tiene 40 años en la función pública. Un pibe, 40 años en la función pública y tenés 54 años. Sí, correcto. Bueno, y ha sido también Juan Olmedo director general de recaudación en la Subsecretaría de Estado de Tributación y coordinador de nuevos sistemas de gestión tributaria. También ocupó cargos en el Departamento de Control de Obligaciones Tributarias y en el Departamento de Grandes Contribuyentes. Juan Olmedo ha liderado auditorías fiscales y desarrollado un plan de controles aduaneros y actualmente es gerente general de aduanas. Y dicen que por ahí pasa mucha plata y que hay muchos recaudadores, pero para sus bolsillos ahí en aduana. ¿Es así o no? Bueno, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. No, un gusto, Bruno, compartir contigo este espacio. Esa es la primera pregunta que la gente se hace, famoso. ¿Cómo desvirtuar ese mote que la gente se puso en el cerebro por muchas cosas que pasan, no ahora, sino desde hace mucho tiempo en el país en línea genérica? Entonces como que uno ya está marcado. Pero ustedes tienen la gran ventaja que están revirtiendo eso con el actuar de este gran organismo que es hoy la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Y Óscar Orué está a la cabeza y Juan Olmedo en este caso es gerente general de aduanas. ¿Cómo se controla hay aduanas? Digamos, ¿es difícil controlar eso? Sí, de hecho que sí. Primero hay que poner en contexto, Bruno, y asumir una realidad, ¿verdad? Una realidad país, ¿verdad? De que siempre históricamente se tuvo los mitos y las leyendas, ¿verdad? Claro, de que había una gran debilidad en los controles y en los procesos de liquidación aduanera. Bueno, eso fue también un análisis que hizo el actual gobierno del presidente Peña para presentar como una primera iniciativa parlamentaria el proyecto de creación de la DENIT, que implica básicamente la unión de la ex Dirección Nacional de Aduanas con la ex Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Por qué surgió esa necesidad, entendamos, de crear esta nueva institución? Y porque se notaba ya en base a los resultados operativos y a los resultados también de la recaudación, de que lo que era la ex Subsecretaría de Estado de Tributación tenía un crecimiento constante y un patrón ya de trabajo formalizado en el tiempo. Se podría hacer un análisis histórico y decir que coloquialmente la ex-SET tenía un patrón de crecimiento que rondaba... Ex-SET, claro, de la ex-SET. Ex-SET, sí, de la ex Subsecretaría de Estado de Tributación tenía un patrón de aumento de la recaudación del 10% mensual. Sin embargo, si uno toma lo que era la ex DNA, la ex Dirección Nacional de Aduana, y hace un análisis comparativo de su histórico de recaudación, teníamos que el promedio fluctuaba entre 4 a 5% de aumento en la recaudación, pero inclusive eso es tomando un promedio anual, porque se tenía meses en donde se tenía déficits y otros meses superávit. Entonces, ¿cómo se daba eso en un contexto comercial de que dos instituciones recaudadoras que tendrían que básicamente su flujo de operaciones ser similares, tenían resultados y comportamientos diferentes? Entonces, ese es un primer diagnóstico que hizo el gobierno actual y fue uno de los factores que motivó básicamente la necesidad de plantear este tipo de cambios estructurales y funcionales. Y yo creo que fue cierto, fue acertado esa premisa y que los resultados que se están obteniendo en este corto tiempo dando certeza que ese diagnóstico preliminar fue acertado. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que partir de hace un año que hace un año y 8 meses. Esto se implementó. Un año y 8 meses. Así mismo. Que cambiaron ustedes. Así mismo. Claro. Porque con el cambio de gobierno. Orué estaba antes, pues también. Sí, claro. Permaneció ahí. Así mismo. El doctor Orué fue el anterior ex viceministro de Tributación. Claro.
En mi caso en particular era el anterior director general de grandes contribuyentes. Entonces, de ahí venimos un poco remando ya históricamente con el flujo de procesos tributarios, pero ahora lo que se agregó es el flujo de procesos aduaneros, ¿verdad? Entonces, el eje básicamente de esta nueva dirección se basa en primero en tener un diagnóstico de por qué se daban esas particularidades y esas debilidades institucionales. Y nos enfocamos básicamente en tres planes de trabajos puntuales. Uno, combatir la formalización. O sea, la formalización... Sería uno de los principales objetivos de uno de los ustedes. principales ¿Y objetivos. cómo se combate eso? Bueno, más que combate es una manera coloquial de llamarlo, porque lo que nosotros tenemos que buscar en el día a día es incentivar la formalización. Un término medio. Es un término medio, claro, porque combatir es hacer de alguna manera como una medida... Entrar al ring. Entrar al ring es, por ejemplo, combatir el contrabando. El contrabando se combate porque es una informalidad, pero eso lleva adelante también otro proceso que es la concienciación, la capacitación, los planes de mejora para que los sistemas tributarios que se ofrezcan al ciudadano que está en la informalidad sean de alguna manera amigables, sencillos y que sobre todo lleven factores de incentivación, ¿verdad? Y formalizar la economía. Claro, definitivamente, porque estamos hablando en términos así bien coloquiales, rutinarios. Una persona que está en la informalidad muchas veces no tiene acceso a los planes de gobierno para recibir bonos, para recibir incentivos fiscales, para llevar adelante planes de incentivos financieros que le permitan crecer financieramente en su negocio. No tiene acceso a créditos blandos, no tiene acceso a créditos de cooperativas, de la banca. O sea, está en un mundo informal y entonces tiene limitaciones para que su proyección de crecimiento a futuro sea importante y sobre todo para que se pueda incorporar dentro de la sociedad como un ambiente ya de negocio estructurado. Decime, y dentro de la DENIT, ¿cómo ha impactado la digitalización de los trámites en la eficiencia del organismo en el cual estás y en la experiencia y las experiencias de los comerciantes? Porque también se tienen que adecuar a un nuevo sistema. Totalmente. Y te mencionaba el primer eje, que era la formalización. El segundo eje fundamental es la facilitación. O sea, la facilitación ya en un ámbito de negocios, por ejemplo, del comercio internacional, es determinante. ¿Por qué? Porque el comercio internacional es muy dinámico, requiere de una estructuración y sobre todo una articulación con muchas personas vinculadas a la actividad aduanera. Y esos dos contextos de formalidad y de facilitación necesariamente tienen que estar sostenidos por la tecnología. O sea, la tecnología es un factor importante que permite darle trazabilidad, transparencia, combatir la corrupción y sobre todo generar un grado de credibilidad institucional que requiere el usuario. O sea, yo usuario necesito que mi institución sea creíble para que yo pueda acercarme a la institución y hacer uso de los servicios y sobre todo que haya un ambiente de apertura. Recién dijiste combatir de vuelta. ¿Y cómo combatís o combaten ustedes la informalidad? Y fue en estos días... Porque sabemos que en nuestro país es todo informal, supuestamente. Pero es una cuestión cultural, Bruno. Por eso decía de la capacitación y de la concienciación. Porque para el usuario tributario aduanero tiene que entender de que es mejor negocio ser formal y pagar los impuestos que caer en la red de la informalidad, que tiene costos asociados que están ocultos y que muchas veces cuando uno empieza a cuantificar encuentra que pagó más dinero en la informalidad que por el canal formal. Nosotros tenemos una regla clara y está definido básicamente también. ¿Cuál es esa regla? Y la regla clara del presidente de su plan de gobierno fue claramente decir, en el Paraguay tenemos impuestos únicos, fijos, y no vamos a cambiar en los siguientes 5 años. O sea, ya hace 4 años y medio que tenemos la regla de que el impuesto es 10, 10, 10. Impuesto a la renta 10, impuesto a la renta personal 10, el IVA 10. O sea, tenemos una tasa impositiva muy baja. Lo que tenemos que lograr con eso es ser más eficientes, más formales y más inclusivos en el sistema tributario y aduanero. Y ese es el desafío que estamos teniendo. Estos montos de recaudación que estamos teniendo, que son... A ver, ¿cuáles son? Porque el año pasado creo que ustedes llegaron a 1.100 millones
años serían. Así mismo. De hecho que hay que hacer primero un diagnóstico inicial de cuando se planificó crear la DENIT. Explícanos. Se explicó en ese proyecto de que la expectativa era que con este cambio estructural se potenciaba probablemente obtener una recaudación de $500 millones más. Sin embargo, al hacer un cierre al 2025, se superó eso. 2024 llegamos a $1.100 millones más de recaudación. O sea, increíble, se duplicó. Y sin cambiar nada en lo que es el aspecto tributario aduanero. Cobramos los mismos impuestos, las mismas tasas. Lo único que se hizo fue tratar de facilitar el modelo de negocio, de controlar mejor. Se controló mejor. Absolutamente. ¿Ustedes notaron la superación en ese aspecto? Y se nota porque los resultados hablan de por sí solos. O sea, y ahora en este 2025 ascenderá a cuánto el ingreso anual. Nosotros ya en términos... En prospección tenemos una expectativa de recaudar $500 millones más, ¿verdad? Más de los 1.100. Más de los 1.100, ¿verdad? O sea, entonces 1.600 sería. 1.600 sería básicamente lo que... ¿Se podría llegar a eso? Y yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros acabamos de cerrar este mes de marzo, ¿verdad? Con un aumento en la recaudación del orden de $34 millones. O sea, si comparamos marzo del 2024 versus marzo 2025, nos estamos comparando ya con nosotros mismos. Claro, con ustedes. Hemos logrado un aumento de $34 millones. Ah, bueno. O sea, con un promedio de crecimiento del orden del 9,5. Y nosotros tenemos, por imposición de la ley de presupuesto de la nación, que obtener un promedio entre 7 y 8% de aumento en la recaudación mensual para poder sostener las arcas fiscales conforme a la expectativa de gasto que se está proyectando en el presupuesto. Entonces, en función a esto, nosotros creemos que vamos por el buen camino, que por lo menos nuestras estimaciones dan de que vamos a ir cumpliendo esas metas, ¿verdad? Y sobre todo, haciendo un ejercicio, ¿verdad? De que históricamente, impuestos internos, como le dije recién, ¿verdad? Sí. La EXE tenía un comportamiento de recaudación estable. Sin embargo, la aduana tenía una proyección de recaudación menor. Y si comparamos, por ejemplo, solamente este mes de marzo, tenemos de que en lo que es los impuestos internos se obtuvo un crecimiento en la recaudación del orden del 7,1%. Sin embargo, los impuestos aduaneros crecieron en el orden del 13,1%. O sea que... El doble. El doble, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay todavía procesos de control que se pueden ir optimizando para sostener por lo menos esta recaudación, considerando que no se ha cambiado absolutamente nada en el aspecto normativo, ¿verdad? Bueno, mi pregunta y concreta para que también la audiencia entienda y sepa, ¿cómo, querido Juan Olmedo, que es gerente general de aduanas, ¿cómo detallarías la unificación de la DENIT con la extributación y aduanas y que ha mejorado todo esto, la gestión tributaria en Paraguay, por supuesto, ¿verdad? Entre paréntesis, esa sigla de Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ustedes entienden ahí, dicen DENIT. El que lee así no sabe. ¿Sabe cómo yo me... identifico a este ente de ustedes? Óscar Orugué. Óscar Orugué. No, en serio. Sí. Ahí que faltaría una D después de la... Una E después de la D. DENIT directamente. Entonces, eso te entra. Okay. DENIT. En serio te digo, porque sí. es normal. Claro. Ustedes saben que se nombra así DENIT, pero la gente... Juan Pueblo no sabe ni qué es DNIT, ni va a recordar eso. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa si vos ponés agregar la E después de la D y entonces lees directamente DENIT? ¿Y qué es el DENIT? Es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que se creó en base a la extributación y aduanas. ¿Es así? Correctísimo. De hecho que la institución está haciendo un gran esfuerzo para instalar justamente como una marca país, ¿verdad? Bueno, la DENIT. Que poner la E ahí. Porque urgente. Es una institución nueva y estamos haciendo nuestros esfuerzos justamente, no solamente con la gestión y los resultados, sino tratando sobre todo de socializar, nuestra misión, nuestros roles, y en función a eso también requerimos el apoyo de la ciudadanía, porque esto es un esfuerzo de todos. O sea, la institución sola no funciona. La ciudadanía es la que tiene que acompañar para darnos sobre todo insumos, necesidades, alientos, reclamos, para que esto sea un proceso constructivo. Claro, no solamente bajar la caña, por supuesto, porque va a ser muy dificultoso estar todos los días escuchando que
que tenés qué sé yo, la cuestión en contra, por más que no sea real, o sea, por más que ustedes hagan impecablemente el trabajo, como lo hacen, pero ¿qué estrategia o estrategias se están utilizando para fomentar justamente la inversión extranjera y nacional a través de la eliminación de la doble imposición? Que quiero que me expliques eso de doble imposición. ¿Qué es la doble imposición? Perfecto. Bueno, yo te mencionaba, porque creo que fue una de tus preguntas anteriores, ¿qué es básicamente la DENIT? Sí, la DENIT, como bien lo mencionaste, está conformado hoy por 3 gerencias. Una gerencia es la gerencia de impuestos internos, que es la que de alguna manera absorbe... Famoso impuesto interno en la época de mis abuelos. Impuesto interno. Mi abuelo era... Volvimos a los orígenes. Claro, no, y así antes era impuesto interno. Así mismo, correctísimo. Yo ingresé en impuestos internos como pasante. En la época de Stroessner. Así mismo. Bueno, y lo que la gerencia de impuestos internos hace es hoy absorber básicamente todo lo que eran las funciones operativas de la Subsecretaría de Estado de Tributación. O sea que la Impuestos Internos gestiona todo lo que es el IVA, el impuesto a la renta, personal, los impuestos locales propiamente. Por otro lado está la Gerencia General de Aduana, que gestiona todo lo que se relaciona al comercio internacional, todos los procesos de importación, exportación y flujo de operaciones de toda la cadena logística nacional e internacional. Y por otro lado está la Gerencia Ejecutiva, que es la que administra básicamente todo el relacionamiento internacional. Me acabas de hablar de lo que es la doble tributación. Sí, justamente a través de esta gerencia es donde se establecen todos los convenios, sean convenios nacionales e internacionales. Participamos en todos los organismos internacionales, en las mesas técnicas, justamente para llevar adelante los procesos de acuerdos tributarios y aduaneros que permitan a los usuarios, básicamente, ya sean nacionales o extranjeros, lograr beneficios fiscales en los procesos de interrelación comercial. Recién dijiste eso, beneficios fiscales. Y ¿cómo influye ese aumento, por ejemplo, en la recaudación, en los proyectos estratégicos del país? Porque uno se motiva también con eso. El asunto es cómo uno controla eso. Claro. No sé, eso no sabe la ciudadanía. Absolutamente, pero... Ustedes saben internamente. Internamente. Vamos a poner acá el dinero, allá, no sé cómo es el asunto, pero sí, aumentamos. Y la imagen de Óscar Argueta ya se infla como un Zeppelin, pero ¿y dónde realmente va ese dinero? ¿Y qué se hace de ese dinero? La consulta. Claro. Bueno, hay que poner en un contexto ahí, Bruno, porque vos mencionaste básicamente qué ofrece el país como incentivo hoy para los inversores extranjeros. Claro. Bueno, primero hay que establecer claramente cuál es la imagen país que nosotros estamos construyendo. Y dentro de ese escenario, uno de los factores clave podríamos decir que es la creación de la DENIT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da un enfoque diferente al tratamiento tributario. Porque antes un inversor tenía que venir, por decirlo coloquialmente, a pelearse con tributación por los impuestos internos. Luego ir a pelearse con aduana por los procesos aduaneros. Tocar varias ventanas. Así mismo, hoy tiene una sola ventana, hay un criterio unificado de lo que es la gestión tributaria aduanera, las plataformas de trabajos digitales se están unificando y eso también da un enfoque también único, por ejemplo, al Ministerio de Industria y Comercio, para también generar plataformas de ofertas al extranjero que permitan sobre todo ofrecer una plataforma país más estandarizada. Eso es un factor clave. Otro factor clave también es que hay que señalar, por ejemplo, el combate al contrabando. Eso parece algo así muy trivial, ¿verdad? Pero el gobierno como tal ha establecido estratégicamente al comienzo de la gestión de la DENIT que el plan anticontrabando es un plan nacional y que todos los años eso se va estructurando. ¿Por qué es importante el contrabando? Porque genera... O sea, el no contrabando. El no contrabando, el combate al contrabando. ¿Por qué es importante? Porque primero genera un ambiente de seguridad para el inversor, sea el inversor paraguayo o el extranjero. ¿Por qué? Porque el contrabando corroe básicamente la inversión que está haciendo un inversionista, ya sea nacional o extranjero, que está pagando todos los impuestos, que está pagando todas las cargas sociales y sin embargo tiene una competitividad
nula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es desleal, porque hay otros actores que están de alguna manera mitigando los esfuerzos que ellos están haciendo y logrando mismos beneficios, mayores beneficios, ¿verdad? Entonces es vital que eso como país nosotros demos una señal, porque eso permite que el empresario paraguayo tenga interés en seguir invirtiendo, en seguir levantando su negocio, y también genera la posibilidad que inversores extranjeros tengan la seguridad tributaria y aduanera de que el ambiente de negocio va a ser predecible, porque eso es importantísimo para poner dinero sobre la mesa, ¿verdad? Decime una cosa, querido Juan Olmedo. Estuvo hace poco el general Carlos Jara acá y dijo de que las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles, ¿verdad? Entonces yo salí y le dije, y habló del contrabando justamente, de un porcentaje enorme de contrabando, y que solamente la producción en Paraguay fehacientemente del 1 al 100 es del 30% de producción local de productos del campo, y el resto viene todo de contrabando de la Argentina y del Brasil. Y si la milicia está inactiva, está en sus cuarteles, ¿por qué no utilizan a esas fuerzas para poner ahí estratégicamente en los sectores aduaneros, como aunque sea, no sé, como parapeto, como alguien que fiscalice, pero bien organizadamente, ¿verdad? Y que les ayude a ustedes, esa gente les ayude a ustedes a evitar el contrabando. A eso voy directamente, ¿verdad? Bruno, eso ya se está haciendo desde agosto del año 2023. Por eso yo me refería que hay un plan nacional anticontrabando y en donde integran instituciones del Estado que coayudan. El rol misional propio de combatir el contrabando la tiene la DENIT, pero coayudan la Fiscalía, coayuda la Policía Nacional a través del Departamento de Delito Económico, coayudan las Fuerzas Armadas a través de las unidades operativas del Estado que están en tierra firme, por decirlo así, y coayuda también la Armada. Ese grupo interdisciplinario es el que todos los días realizan los operativos de control, de incautación y de represión del contrabando. ¿Por qué se sigue entonces entrando en porcentaje el contrabando de Brasil a Argentina en un 70%? Bueno, yo creo que esos datos que estás mencionando... ¿Eso está desfasado? No sé si a qué estimación corresponde, ¿verdad? Primero porque te voy a dar señalar un es lo que dijo el invitado que vino acá. Claro, pero los datos lo tendría que manejar más bien la DENIT, ¿verdad? Claro, claro. En todo caso el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los datos que manejan ustedes? Son más genéricos. Lo que te voy a dar una relación clara. Al cierre de diciembre del año 2024, la DENIT ha incautado mercaderías de contrabando por valor de $20 millones. Así, 20 millones de dólares. Mucho. Esos números no existen en la historia del combate al contrabando. No existen, ¿verdad? Sí. Otro punto central, si vamos a hacer un análisis, como mencionaste, esa premisa de que la producción nacional es 30 y 70, siempre en base a lo que me dijo el invitado. Eso es una realidad país desde la perspectiva de la producción, pero eso no significa que es el porcentaje que corresponde al contrabando. ¿Por qué? Porque lo que hay que ahí es formalizar de que los productos que nosotros no producimos en el país y que requerimos para el mercado, tenemos que traer de afuera, pero tenemos que traer por los canales formales y legales, ¿verdad? Entonces, ese es el combate al contrabando. Y si estamos hablando de 20 millones de dólares, y eso tiene un total apoyo de los centros importadores, de la Unión Industrial Paraguaya, de los gremios de supermercados, de los gremios productores de productos, llamémosle por ejemplo pollos, carnes. Sí. Estamos hablando de que los gremios están notando que hay una reacción positiva en su nivel de venta y que hay una producción más creciente. Entonces, quiere decir que los porcentajes se han reducido sustancialmente, pero también los porcentajes pueden ir variando dinámicamente, porque en la medida que también el país tenga una mejor condición económica, también el consumo va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, evidentemente va a haber más necesidades de productos en el mercado y va a ser dinámico. El consumo y los precios, porque hoy una cosa de huevo, ¿cómo se llama eso de los huevos? Una tableta sale 40 o 45 mil guaraníes. Sí. O sea que con 100 mil guaraníes ya no compra nada al supermercado. La mitad se te va en huevos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y está bien, ustedes recaudan mucho, que me parece fantástico. Pero ¿por qué sube toda la canasta familiar? Sería también la contracara. ¿Por qué no se
aplaca el costo de la canasta familiar y aumenta la recaudación por parte de ustedes. Bueno, ahí son conceptos totalmente diferentes eso, Bruno, porque una cosa es la recaudación. Sí, pero esa es la realidad de la gente. No, pero por eso te voy a explicar. La recaudación tributaria responde a operaciones concretas, Sí, o sea, compra-venta. Sin embargo, lo que estamos hablando de precios, los precios están definidos por una estructura en base a la oferta y demanda que da el mercado. El Estado no puede imponer una estructura de precios porque eso está librado a libre fuego la oferta y la demanda, donde están condicionados aspectos de producción que pueden ser locales o pueden estar materias primas que corresponden a los precios del mercado internacional, etcétera, etcétera. Entonces, mal podemos decir que una política del Estado. Yo no dije eso. Sí, sino que solamente es un análisis comercial. Yo no estoy apuntando a eso, sino yo me pongo en la piel de la gente, de mi funcionario que dice, yo con 100,000 guaraníes antes compraba una cantidad de cosas, ahora no compro nada, porque solamente los huevos me salen 45,000, te dice. Totalmente de acuerdo. Es una realidad. Y por otro lado, vos ves si nosotros recaudamos esto, y uno en la cabeza de cualquier mortal acá de esta geografía piensa, bueno, si tanto recaudan, ¿por qué no disminuye el precio de la canasta familiar? Muy simple es la así mismo, pero son cosas totalmente diferentes. Ya sé, pero seguramente tu señora, tu hermana, tu qué sé yo, se habrá quejado también de que los huevos les cuestan tanto, claro. Las cosas, ¿o no es así? Sí, eso es una realidad, pero estamos mezclando el sector privado con el sector público. Gallinas con no sé qué cosa. Así mismo. Bueno, ¿y cuál es el papel que desempeñan, por ejemplo, en este caso, las pequeñas y medianas empresas en las proyecciones de crecimiento de la DENIT? El factor más importante que nosotros estamos haciendo, Bruno, es, como te dije inicialmente, el de la formalización, ¿verdad? Nosotros estamos incentivando, la ley tributaria paraguaya prevé básicamente regímenes especiales para los pequeños contribuyentes, ¿verdad? Entonces, cualquiera persona que tenga un negocio pequeño, informal, tenga la posibilidad de formalizarse, porque esa formalización le va a permitir acceder a mejores mercados, a mejores, sobre todo, posibilidades de financiamiento para su plan de producción. Y también hay que señalar que el gobierno ha lanzado una nueva plataforma de atención a las pequeñas empresas. Hay una nueva ley que fomenta básicamente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde está esa nueva ley? Recientemente se promulgó y eso lo está llevando adelante su implementación, el MIC, en donde sobre todo se está tratando de identificar a las pequeñas y medianas empresas y proveerle de fondos genuinos con una tasa de interés referencial mucho más baja que le permita fondearse y en función hacer un plan de inversión mucho más sustentable en el tiempo. Decime, ¿y ustedes publicitan eso? ¿Ustedes promocionan eso? También se promulgó, me decís, pero se promulgó, ¿y dónde? Y yo, ¿cómo no me enteré yo de eso? O no leo, no. Y probablemente sigue siendo débil el factor de comunicación gubernamental, porque eso es un plan de gobierno del Ministerio de Industria y Comercio, donde nosotros como actores secundarios, vamos a llamarlo, la DENIC complementa y apoya eso a través de la facilitación de los registros, etcétera, pero como modelo de negocio, básicamente el viceministerio de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio es la que está llevando adelante la promoción de eso. Decime, ¿y esa transparencia y la cooperación internacional en el ámbito tributario, cómo manejan ustedes, especialmente la relación con los países vecinos y qué sé yo? Porque ese también es un factor clave. De hecho, que Paraguay ha hecho pasos agigantados en el proceso de incorporación en el contexto mundial dentro del ámbito tributario aduanero. Con todo este proceso de auditoría que tenemos de Gafilat y demás entidades que sobre todo están vinculados al seguimiento del contexto mundial de divisa y del combate al crimen organizado y a los ilícitos transnacionales, el Paraguay ya hoy forma parte del contexto internacional al formar parte integrante de organismos internacionales que le obligan, no es que le permiten, sino le obligan a participar a Paraguay en el contexto del intercambio de información. Y el intercambio de información es la herramienta más importante para justamente darle trazabilidad a las operaciones en el contexto
contexto mundial y permite identificar inconsistencia o casos particulares donde se puedan dar delitos transnacionales. Y por eso, trayendo a colación la pregunta que habías hecho sobre el intercambio de información, los acuerdos internacionales, los acuerdos de doble imposición, etcétera, van vinculados a eso. ¿Por qué? Porque yo, inversionista, por ejemplo, español, que voy a venir a invertir en Paraguay, quiero saber qué beneficio tengo al venir a invertir en Paraguay. Sí, doble, ¿cómo dijiste? Doble imposición, doble tributación. ¿Qué es eso? Y significa hasta que... ahora no entiendo. Bueno, y hablamos así en términos sencillos. Yo soy un ciudadano español, yo genero mis operaciones en España y pago mis impuestos en España. Pago IVA, pago renta con las tasas correspondientes. Allá. Pero parte de ese dinero que yo tengo en España lo traslado a Paraguay. Y vengo y genero riqueza también en Paraguay a través de un modelo de negocio. Ese modelo de negocio está pagando impuestos también en Paraguay. Paga IVA, paga renta también. Entonces lo que busca la doble imposición es ver qué parte de ese rendimiento, de ese dinero que se generó en España y que vino a Paraguay, ya pagó en impuestos en España. ¿Y por qué yo voy a volver a cobrarle impuesto en Paraguay? Entonces tratar entonces de equilibrar que el impuesto genuinamente pagado sobre un mismo... ¿Y quién maneja eso? ¿Ustedes? Nosotros. ¿Y nosotros, es equitativo eso? Y claro, eso es lo que busca justamente doctrinariamente estos que acuerdos. Quiere venir a instalarse acá. Claro, doctrinariamente eso es lo que se busca. Entonces, al compartir información de un ciudadano que está pagando impuestos en una parte del continente mundial, ya sea España, ya sea Francia, ya sea Estados Unidos, entonces, si ese mismo viene a invertir en Paraguay, veamos entonces qué impuesto pagó en su origen y qué impuesto va a pagar acá, y buscar entonces una suerte de compensación que le permita a él entonces seguir teniendo un factor de motivación para seguir invirtiendo en el país. Bueno, y cerrando esto, la pregunta del millón: ¿qué medidas se están tomando para asegurar la correcta adquisición y costo de los famosos pupitres chinos, dado el reciente debate sobre su precio, que hace un mes, no sé, que se está hablando del famoso precio de los pupitres? Y ayer o antes de ayer, el querido amigo Óscar Orugué salió a decir que hubo un implemento en la segunda o tercera, creo que fueron 4, ¿cómo que se llama eso? 4 veces que llegaron. 4 despachos, 4 importaciones. 4 despachos, y los primeros 2 a un precio bajo y los otros 2 a un precio, el doble del precio del costo, debido a lo que se generó acá, el zafarrancho con toda la prensa y qué sé yo. ¿Por qué se tardó tanto? ¿O por qué no se llega a una... ¿Por qué no se fue claro de entrada? Síntesis, porque si vos te vas a comprar ese saco, no te pueden decir, ese saco le va a costar a usted 500.000 guaraníes. No, ese saco le va a salir 600, pero si me dijo 500, no, aquel dice que va a ser un mejor saco y le va a hacer por 700, por decirte una estupidez. Pero ¿por qué tanta historia en función a algo que debe ser claro, transparente, oficial y directo? Porque está bien, si no tenemos relaciones con China continental, porque habló Óscar de que no teníamos relaciones diplomáticas, pero se sabe, eso voy a apretar un botón y sabe cuánto te sale una silla allá en Pekín o en Taiwán, no sé dónde, o en Tanganyika, qué sé yo. ¿Por qué se da tantas vueltas por una cosa que tiene que ser transparente, clara y que la gente tiene que entender? Bueno, ahí primero yo creo que tenemos que poner en contexto 2 situaciones bien claras, Bruno. Sí. Uno, es totalmente independiente el proceso licitatorio que llevó adelante la Itaipú. Yo entiendo. Los pliegos que preparó con los precios referenciales es una cuestión totalmente comercial y relacionada a eso. Perdóname, pero sí. ¿sabes por qué salió Óscar Orugué? Sí. Porque Óscar Orugué es creíble. Sí. No sé si me entendés. Sí, no, y yo te voy a afirmar lo que él dijo. No, ya sé. Yo quiero entender. Si yo soy el ciudadano paraguayo. Yo te voy a explicar. Él es el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Óscar Orugué es más creíble que este señor que maneja Itaipú. Es muy simple la deducción, ¿verdad? Entonces le dan, el tipo se tiene que cargar el fardo porque él es más creíble. La gente le va a entender a él porque viene de Óscar Orugué la respuesta. Correcto. ¿Es así o no es así? Es correcto, es correcto. Y yo te explico ahora lo que nosotros hicimos en el ámbito tributario aduanero, que es lo que el señor Orugué detalló y declaró. En primer lugar, todo lo que se mediatizó
fue una situación y en una fecha posterior a las acciones y a los procesos de cobro que hizo la DENIT. Y justamente ese contraste fue el que llamó la atención. ¿Por qué? Porque la DENIT tenía otros precios y sin embargo en los precios referenciales que se había señalado en la licitación se manejaban otros precios, ¿verdad? Y ahora te explico cómo el proceso internacional. A ver, por favor. Cuando un importador va a comprar un producto, ya sea para vender o para presentarse a una licitación, ese importador trae las mercaderías acompañado de una factura de origen. Así se llama, una factura de origen. Esa factura de origen la DENIT recibe con las mercaderías en el puerto y hace una verificación. Esa factura de origen puede tener cualquier precio. O sea, puede ser que el pupitre, el importador haya comprado a $10, a $5, a $100, etc. Entonces nosotros recibimos esa factura y en esa factura, en la primera operación que hizo el importador, declaró de que los productos que estaba trayendo tenían un precio referencial de $15. Sí, claro. $15, la primera factura. Entonces, en esa primera factura, sin que se haya mediatizado todavía el caso, sin que nadie hable del caso, aparece $15 por ítem. Y la DENIT dentro de esas facultades empieza entonces a monitorear ese producto. Y la segunda factura de igual forma. Y las dos primeras facturas. Y le dice, no, este producto no cuesta referencialmente $15. Y la DENIT cotiza a 30. La DENIT. Y le hace una sobreliquidación. O sea, yo como importador declaro, por voluntad propia digo, cuesta $15 y sobre $15 quiero pagar este impuesto. La DENIT le dice, no, yo estoy verificando esta factura, estoy comparando los precios internacionales conforme a la característica de este bien porque tengo facultades para eso y te hago una reliquidación. Y la DENIT le reliquidó y tomó como base $30 y le cobró impuestos sobre $30 a las dos primeras operaciones. La subsiguiente, ya el importador... Otras dos y hay más porque siguen llegando importaciones de ese tipo para completar el lote probablemente de la licitación. Ya el importador trajo otra factura y ya declaró el precio de 30 porque la DENIT ya le condicionó de que no le iba a aceptar. Declaró el 30, pero... Fue por una condición ya que la DENIT impuso de que ese valor era incorrecto. Bueno, pero ¿por qué aparece $97 por... Vamos yendo por parte, Sí. Entonces, el producto finalmente, el valor comercial que la DENIT juzga que cuesta el producto a los efectos de los impuestos es $30. Y aparte... Dentro de la norma tributaria y aduanera establece que para cobrar los impuestos yo le tengo que agregar el valor del flete y del seguro para que el producto llegue a Paraguay. Sí. Entonces, en función a eso, asociando ya el valor del valor tomado en aduana, más la base imponible del seguro, más el flete y más el cobro total de los impuestos que están asociados a esa partida, la DENIT terminó cobrando $53. O sea que el costo final de esa mercadería saliendo de la aduana es $53. Eso es lo que la DENIT reflejó en sus actuaciones. Me parece genial. Y es lo que puso a consideración. Entre 53, dijiste. Sí. Y 97. ¿Y dónde está? Y esa diferencia ya es una cuestión comercial del importador. Ahí tienen que estar asociados a lo mejor los costos de traslado, armar los muebles, depósito, traslado a los usuarios. Eso ya es básicamente una cuestión no tributaria ni tampoco pública, sino es privada ya del oferente y también de la persona que está comprando los muebles y acepta esos precios de referencia, ¿verdad? Pero oficialmente el precio pagado en Paraguay más los impuestos es $53. Sí, yo entiendo y me parece genial tu explicación y lo que dijo acá el doctor Óscar Orue también. Pero la gente tiene otro chip en la cabeza. Claro. 53 y ve ahí que sale 97. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde? O no saben explicar. O sea, como usted ahora vos salís a explicar el nombre de la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es un organismo que no tenía por qué salir a decir nada, porque el trato no era con la DENIT, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, ustedes le están defendiendo a el que maneja ya Itaipú y compañía Vela. No, yo te voy a corregir ahí, Bruno. Nosotros no estamos defendiendo nada. Nosotros solamente estamos informando lo que nosotros hicimos. Inclusive lo hicimos antes que
este evento se haya mediatizado. Y ahí está demostrado claramente que la DENIT actuó con absolutamente buena fe e inclusive corrigió la liquidación, porque si nosotros no hacíamos esa corrección, inclusive íbamos a participar en un proceso de evasión de impuestos. Sí, porque la empresa tuvo una intención primaria, podemos llamarlo solapada, de hasta evadir impuestos, ¿verdad? Claro. Nosotros sobreliquidamos y mejoramos. Yo entiendo, yo le estoy apoyando a ustedes. Yo les aplaudo a ustedes. Sí. Ustedes están saliendo a poner estamos transparentando. La cara ante una cuestión que vino mal manejada. Muy simple el asunto, ¿verdad? Muy sencillo el asunto. ¿Por qué se tuvo que mal manejar eso? ¿Por qué de entrada ya no se hizo como vos estás explicando acá? Por parte de ellos, no por parte de ustedes. Claro. Porque ustedes tienen sus funciones que no tienen nada que ver ahí con... Totalmente de acuerdo. Ustedes son impuestos o lo que sea de los ítems que vienen e ingresan al país. Pero los que trajeron ya hubieran pensado todo lo que iba a pasar, y para que se gasten, se eliminen todas estas tapas de hace 15 o 20 días, ya se hubiera hecho con más transparencia la cosa y más cerebro. No sé si me entiendes. Clarísimo. Y bueno, genial. Y eso nomás. Y eso lleva en todos los ítems. La leche, el hambre cero, todo es la misma cosa. O sea, parece que nadie piensa o nadie explica las cosas como tienen que ser. En líneas genéricas, ¿verdad? Y a nosotros nos acusa eso. O sea, nos llega a nosotros esa información, o mala información, o exagerada información, o falsa información, o correcta, al fin de cuentas no sabemos cuál es. Claro. Pero nosotros analizamos dentro de nuestro marote, pero nadie sale a explicar cómo viene la cosa. Clarísimo. Eso nomás es... Comprendo y comparto totalmente tu análisis. Querido Juan Olmedo, porque, no sé, yo quiero dar vuelta a la página, no quiero seguir hablando de los muebles chinos y compañía Vela, no sé, que ya debieron de estar hace rato, ya entre paréntesis, de vuelta al ministro de Educación. Tuvo un año de tiempo para organizar la llegada de los famosos pupitres, ¿verdad? No, ahora en medio del año todavía no se sabe qué suerte corren los mismos. Bueno, en fin, te agradecemos mucho, querido Juan Olmedo. Sintetizanos un poco. Este 2025, el organismo de ustedes, la DENIT, que sigo insistiendo, le falta la E después de la D, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, va a recaudar, según ustedes, en prospección, $1.600 millones. No, ahí hay que corregir. Lo que nosotros tenemos proyectados recaudar este año 2025 es $500 millones más. Si tomamos en cuenta el inicio de la creación de la DENIT de agosto del 2023 y si proyectamos a diciembre del 2025, sí, nuestra estimación es llegar a $1.600 millones más, ¿verdad? Ya así sé. Así mismo, esa es la precisión. O sea, ¿cuánto más que el año pasado? $500 millones más. $500 millones. Eso es básicamente nuestra proyección. No, pero lo mismo es mucho. Claro, porque es básicamente ya competir con nosotros mismos, ¿verdad? Es obtener resultados sobre resultados que nosotros parecíamos que ya éramos óptimos en la gestión anterior. Y la aduana, estando ahí al frente de la aduana, vos sos gerente general. Y bueno, te han de llamar muchos amigos acá. Sí, yo creo que... Che Juancito, ¿y qué le decís vos? Y nada. Entre nosotros no, porque nadie te escucha acá. Absolutamente. Una sola línea de trabajo tenemos y yo creo que hay que rescatar, Bruno, ahí algo. El gran apoyo que nos da el presidente de la República. Porque vos bien sabés que esta tarea no es sencilla y que, y que el componente político está muy fuertemente ligado a este tipo de tareas. Y nosotros hemos recibido un gran respaldo del presidente y eso nos ha fortalecido mucho y está totalmente independiente de nuestras decisiones administrativas y jurisdiccionales del componente político. Entonces eso nos da una libertad y una fortaleza para tomar decisiones. También el funcionario se siente respaldado porque anteriormente vos tomabas una decisión de este tipo y al día siguiente estabas fuera del cargo, ¿verdad? Claro. Así de simple, ¿verdad? Y te acabo de señalar claramente un ejemplo, ¿verdad? Pupitres. La valoración era 15. Nosotros corregimos a 30. Ahí está el porcentaje de recaudación que potencialmente nosotros estamos mejorando todos los días. Porque eso se da en los diferentes escenarios donde el margen básicamente de elusión tributaria a lo mejor era una constante, ¿verdad? Y nosotros estamos combatiendo eso en el día a día. Bueno, Juan Olmedo, te felicito por tus 40 años y se nota 40 años en ejercicio de todo esto.
y se nota tu locuacidad también, tu facilidad de palabras para explicarnos y explicar a la ciudadanía todo lo que hacen ustedes o lo que haces vos en este caso como gerente general de aduanas, que tampoco ha de ser fácil. Hay muchas tentaciones ahí, querido Juan Olmedo, pero simplemente hay que seguir adelante, y a la institución que está a cargo del doctor Óscar Boé también las felicitaciones por todo lo que está haciendo, todo lo que está digamos captando a favor de las arcas nacionales y en contra del contrabando, en contra de la, qué sé yo, toda la mafia que existe, porque eso no se puede borrar nomás. Sería muy bueno que alguna vez se terminara eso, pero esa es una tarea que lleva mucho tiempo y ustedes están haciendo de la mejor forma, tengo entendido, y para tratar de solucionar todos estos inconvenientes que también preocupan a la ciudadanía y nos hacen exteriormente ser llamados como que un país más bien informal y no formal. Hay que mirar y apuntar hacia la formalidad de las cosas, ¿verdad? Sí, así mismo, Bruno. Yo te agradezco el espacio y sobre todo para nosotros es muy importante compartir y generar este tipo de vínculos con la ciudadanía, porque acá no hay que de alguna manera solamente asociar los méritos a la institución, ¿verdad? Los méritos también hay que trasladarlo al ciudadano, porque el ciudadano es el que paga los impuestos. Si hay mayor recaudación es porque el ciudadano está pagando más impuestos, está volviéndose más formal. ¿Por qué? Porque acá las empresas formales son las que todos los días están apostando al país pagando sus impuestos. Ellos son nuestros socios estratégicos, nosotros le agradecemos a ellos por la confianza que tienen en la institución, por seguir apostando a la formalidad, y nosotros vamos a poner nuestros mejores esfuerzos para seguir construyendo un poco ese enfoque cultural que requiere el país de volverse más formal en el ambiente tributario aduanero. Bueno, querido Juan Olmedo, muchísimas gracias.